Buenos días a todas y todos. En el marco de la celebración del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Crímenes impunes, escrito por el doctor Raúl Iruegas Álvarez. En el presidium de esta mañana nos acompaña el doctor Raúl Iruegas Álvarez, el maestro Isaac Malagón Vargas, la doctora Laura Borbolla Moreno y el doctor Eber Betanzos Torres. También contamos con la presencia del maestro Juan José Olea Valencia, secretario general académico. Para comenzar con este programa, cedo respetuosamente el uso de la voz al maestro Juan José Olea Valencia, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante, maestro. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, en representación del doctor Jorge Nader Curi, titular de este Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Casa de Estudios de la Fiscalía General de la República y también, por supuesto, de tan brillante audiencia. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en la presentación de este libro sobre crímenes impunes a cargo del doctor Raúl Iruegas Álvarez. Agradezco, por supuesto, la presencia de tan distinguidas autoridades académicas en la presentación de este libro y, pues bueno, que disfrutemos esta presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. El día de hoy tendremos el honor de escuchar al doctor Raúl Iruegas Álvarez, quien nos hablará sobre su obra titulada Crímenes impunes. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla, abogado litigante y titular del despacho jurídico Iruegas Malagón y Abogados. Cuenta con estudios de posgrado como la especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Pública de Navarra, así como la especialidad en Razonamiento Probatorio y Psicología del Testimonio por la Universidad de Girona. Es maestro y doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, igualmente doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, postdoctorado con registro en la Secretaría de Educación Pública, así como doctorado honoris causa por el Instituto Nacional de Victimología. También el maestro Isaac Malagón Vargas, quien es abogado con más de 12 años de experiencia en litigación estratégica en materia penal, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Juicios Orales y Proceso Penal Acusatorio, y así también cuenta con estudios de maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Finalmente, el maestro Malagón Vargas es socio fundador de la firma jurídica Iruegas Malagón y Abogados. La doctora Laura Borbolla Moreno es doctorante en Derecho, maestra en Derecho titulada por unanimidad de votos y mención honorífica, especialista en Derecho Penal y licenciatura en Derecho, todas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente se desempeña como Coordinadora General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El doctor Eber Betanzos Torres cuenta con formación multidisciplinaria como abogado, filósofo, economista, teólogo e informático. Posee diversas maestrías y doctorados en las áreas como Derecho Constitucional, Derechos Humanos e Historia, además de un postdoctorado en Gobernanza Pública. Es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el INAP, coordina el postdoctorado en Inteligencia Artificial. Sin lugar a duda, la experiencia y trayectoria de todos los presentes harán de esta sesión un momento enriquecedor, lleno de reflexión y análisis para todas las personas que nos acompañan. Sin más preámbulos y con todo el respeto del mundo, les cedo el uso de la voz. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido y que nos acompañen en el marco del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el instituto de mayor prestigio, en este caso en la materia, en ciencias criminogéneas de toda Latinoamérica, en habla hispana, como tal. Me gustaría, porque ya no dimos como el orden de presentación, cerrar tal vez y dando también, en este caso, la preferencia a mi querida amiga la doctora Laura Borbolla, agradecerles a todos, amigos míos, al doctor Eber Betanzos, al doctor maestro Isaac Malagón, al doctor Juan José Olea y desde luego agradecer la invitación por parte del doctor Jorge Nader Curi, director de este instituto. Si me permites, amiga, tú ser la primera, ¿no? Bueno, Ahí está. ¿Ya está Sí, prendido? nada más. ¿Sí se escucha?
Creo que no está prendido, ¿sí? Sí, ¿Sí? Ah, sí, se escucha. perfecto. Muchas gracias. Pues igual que todos ustedes, estoy en una gozada de estar aquí donde, a pesar de yo ser queretana, pues el alma mater de un penalista, si no pasa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es como si no lo fuera. Entonces, a mí me tocó la dicha de ser alumna aquí, también trabajando en la entonces Procuraduría General de la República, y venir a cursos de actualización y capacitación, y después tener la honrosa invitación de varios de los directivos que han estado aquí, así como ahora con el doctor Nader, de dar clases, y pues bueno, ahora en la gozada de presentar este libro que además que está súper divertido, que el título es muy provocador, que es de Raúl Iruegas Álvarez, también amigo, y junto con todos los de la mesa, ¿no? Con Ever, que además de ser amigo, pues fue mi jefe, y con el maestro Malagón, pues bueno, igual que ahora con el secretario académico, el maestro Juan José Olea, pues es una gozada, la verdad, pero para no desviarme justamente del tema y platicar, y espero siempre la invitación de la presentación de un libro es que todos los presentes lo adquieran para que entonces esto que platicamos los que ya tuvimos el honor de leerlo o el privilegio de leerlo en primicia, valga la redundancia, pues lo tengan también ustedes. Comienzo con la célebre frase del extraordinario filósofo Sócrates, en donde dice: solo sé que no sé nada. Y es que esta magnífica obra de Crímenes Impunes es la lección que deja en mí, pues a lo largo de la narrativa que nos traslada a una época diferente, de lugar en lugar, y de la mano de cada personaje. Cada uno cuenta una historia de vida con sus recuerdos, sus pensamientos, mismos que pues el autor, que es mi amigo Raúl, plasma en una forma tan clara como si él hubiese estado ahí. Entonces no sé si es como un déjà vu de estas cosas que a veces uno sueña y él venga de otra época y demás, pero estuvo muy interesante todo esto. Me lleva a vivir esta trama de una forma tan real, y al final el número de respuestas que obtengo en la totalidad proporcional es a las dudas que genera cada uno de los personajes y de las historias. Ahora bien, hablar de Crímenes Impunes, más allá de una novela, de una historia, de un cuento, una narrativa, porque al final de cuentas puede ser todo y nada a la vez, es decir, la clasificación literaria de la obra es compleja justamente por cómo nos lleva el autor en ella, pues profundiza en temas que ponen de manifiesto la situación de decadencia en que socialmente hoy nos encontramos. Hace una severa crítica respecto de del contrato social en el que actualmente vivimos, bajo el yugo de la violencia, la misoginia, el machismo, la discriminación, y que encontramos también le encontramos todas estas cuestiones en cualquier lugar y situación en la actualidad. Y todo aquello que nos rodea, nos educa, nos condiciona, por ejemplo, la cultura, la música, los programas de televisión, nuestro propio círculo social, familiar y personal. Visualiza y visibiliza las dinámicas del estrés, de la frustración, de la inseguridad, de la baja tolerancia en la que hoy en día las personas nos encontramos inmersas, y con ello influye en cómo todo esto influye en las acciones y en las reacciones que como seres humanos tenemos frente a diversos escenarios que se presentan, algunos tan básicos como una conversación con otra persona. Señala sobre la inconsistencia, la apatía e indiferencia que tenemos respecto de problemáticas reales que afectan a miles de niñas, niños, mujeres, al ser víctimas de delito como la desaparición de personas, la trata de personas, los delitos sexuales, el feminicidio y la reacción social ante todos estos hechos violentos y crímenes impunes que vuelven a varias personas, que implica una manera lamentable de establecer acontecimientos con argumentos machistas, misóginos, regidos conforme al sistema patriarcal, cuestionando los derechos de las víctimas y buscando blindar a las personas que cometen estos hechos atroces
y también cuestiona el por qué las familias de estas niñas, niños, mujeres salen de las calles, se manifiestan, alzan la voz ante estos sentimientos de injusticia y pues claro, el crimen se mantiene impune. Ya pues ni hablamos de aquellos que ni siquiera conocemos o que sabemos que sucedieron, ¿no? Que ojo, no quiere decir esto que pues no hayan existido, es decir, estas famosas cifras negras o cifras ocultas de los delitos, pues en estas circunstancias hoy en día sabemos que resultan mayores a las que tenemos a veces incluso en métricas del Instituto Nacional de Estadística de México. Y bueno, pues la ausencia de notas, ¿no?, que invisibilizan los hechos, pues también es parte de estos contextos. Y quizás para una persona en algún lugar o con alguna familia en otro núcleo escolar, social o laboral o personal, pues esto pareciera una naturalidad, ¿no? Y es parte también de lo que se expone en la obra con la narrativa que nos hace muy, muy bien lograda Raúl Iruegas Álvarez. Hoy en día, pues ofende en ocasiones más el saber que muchas personas se atreven a alzar la voz que los motivos por lo que lo hacen, ¿no? Y estamos muy cercanos al 8M y muchas veces se critica a las mujeres porque salen solo un día a decir un montón de cosas que nunca se atreven a decir y a partir del 8M de decirles que hay un fenómeno, que es como un empoderamiento masivo de las mujeres. Y está en la estadística, al menos en la Fiscalía, cuando su servidora era titular de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, que ahora son 2 coordinaciones, teníamos ese puntaje en donde pasaba previo o post el 8M y los delitos sexuales y de violencia familiar se nos incrementaban las denuncias. Es decir, esta energía sorora entre las mujeres que también expone el autor en la obra, pues hace que pareciese como si no fuera en el aquí y en el ahora lo que está sucediendo, porque la obra es atemporal. Entonces es lograr eso y analizar tantos fenómenos que desde la práctica jurídica pues tienen mucho que ver con el día a día, pero que se lleve a un aspecto literario, pues por eso digo que es una gozada en el marco de los 50 años de festejo también del INACIPE. Sin duda una obra que nos invita a reflexionar, a concientizar, a imaginar, pensar, jugar, investigar y entrar en un espacio, como lo refirió el autor, del realismo mágico. He de decirles que su servidora de niña, decía mi papá que ya lo traía de seguro en alguna vena, me gustaba mucho jugar detective, que era un tablero y con un escenario, y hay varias películas inspiradas en este juego que se llama Clue en inglés. Y entonces leer la obra me hizo también remontar esas partidas y esas tardes de jugar al detective y bueno, en el tablero era buscar en qué lugar habían matado al dueño de la casa, quién lo había matado y con qué instrumento lo habían matado. Entonces, pues además de invitarlos a leer Crímenes impunes, que es una obra literaria, como digo, paralela a lo jurídico, pero que nos retrotrae y nos hace reflexionar a los abogados justamente todos estos fenómenos, pues me hizo regresar a esos recuerdos de infancia, de tardes con mis primos, mi hermana y demás. Entonces, gracias por todo, por la obra y por regresarme esos bellos recuerdos. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Quiero manifestar en primer lugar mi gratitud al Instituto Nacional de Ciencias Penales por poder presentar esta obra del doctor Raúl Iruegas Álvarez. Digo gratitud porque da la oportunidad de que el público pueda conocer una obra que ahora que les exprese algunos comentarios al respecto es muy motivante leerlo por lo que implica
en la propuesta de un canon, que es lo que quiero anticipar en esta lectura. Muchas gracias al INACIPE, al maestro Juan José, por poder brindar este espacio, al doctor Nader Kuri. Mi participación tendrá 3 breves partes. La primera de ellas está dedicada a la amistad, y eso toca el motivo de que en las presentaciones de libros hay una frase común que se dice en los diferentes presentadores, que tanto en los entierros como en las presentaciones de libros es donde más amigos hay, porque uno acompaña su soledad en eso, ¿no? En el público que nos acompaña. Son las personas afectuosas. Y eso es un motivo bonito, porque las personas que nos acompañan a las presentaciones son las que hay un lazo de unión, que vinieron a escucharnos, platicar de un libro que debe hablar por el libro. Yo pienso, cuando los libros necesitan que se presenten, los libros hablan por su texto, ahí está lo que dicen, y las presentaciones pues más bien son motivos para reunirse como amigos, y que subraya una característica del ser humano, que es su sociabilidad. Esa amistad también, que ahora que veo este gran marco que nos da el INACIPE de su 50 aniversario, hace pensar, ese es un motivo personal, disculpen que lo manifieste, pero hace 26 años tengo el honor de que las y los directores del INACIPE han sido queridos amigos, amigas y amigos míos. Imagínense, 26 años, eso quiere decir que la edad ya ha pasado por mí, pero ahora veo 50 años y es también un motivo de gran gusto para mí. Y uno tercero que está relacionado con la amistad, con la mesa que hace esta presentación, y es la amistad que me brinda el doctor Raúl Iruegas, la amistad que me une con Laura Borboya, la amistad que me une con Isaac, con el maestro Malagón, y que sin duda alguna es un motivo para también expresar la gratitud de las presentaciones que permiten compartir con las hermandades que la vida nos regala, que son los amigos, estos espacios en los cuales podemos platicar, porque las presentaciones invitan también a los amigos, no para que hablen bien del libro, sino porque es un motivo bonito y reconfortante estar en este espacio. Mi segunda parte de la participación, ya entrando en materia, tiene que ver con la literatura. Y esta es una invitación que está directamente relacionada al motivo de esta presentación y al motivo del libro, que es invitar a las personas a transportarse a este horizonte mágico y humano que corresponde a la literatura, a todo lo que motiva, a todo lo que une. Antes de estar en esta presentación, estaba en la Embajada de Holanda con el canciller holandés, que vino a México en un evento cerrado, y lo que fue el motivo de la conversación fue las aventuras del Capitán Alatriste. Obviamente, él leyó en inglés, yo leí en español, pero que marca puntos en común y un proceso de diálogo de historias que se entrelazan y que unen, y que establece puentes que sin duda alguna son más sencillos de poder abarcar en el contexto de historias que transportaron al libro que cada uno leyó, porque cada persona va a leer un libro, va a tener una impresión sobre el libro, sobre el personaje, sobre qué representa lo que en él se manifiesta y por qué ocurre. Aquí, ya que ustedes lean el libro y quienes lo han leído, pues ven que la controvertida figura es la del carro rojo. ¿Qué pasa? Todo el mundo tiene una interpretación sobre qué pasa con ese carro rojo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus motivos? Y que me conduce a la tercera parte, que es la más extensa, que quiero abordar sin que sea larga, no va a ser una participación grande, que tiene que ver con el canon literario. Por primera vez en las diferentes presentaciones que he tenido oportunidad de acompañar a Raúl, quiero abordar el libro. Como les he dicho al principio, yo lo que siempre he preferido es que los libros hablen por sí mismos, por su lectura, que sea lo que genera en el lector lo que los presente. Pero hoy sí quiero abordar lo que tiene que ver con el canon, justamente en el contexto de lo que representa en la literatura un canon. Voy a alguna cuestión. Cuando pensamos en la novela de la Revolución y pensamos en Mariano Azuela, pues es un canon literario, porque es todo un género que estuvo centrado en la escritura de un movimiento social que todo el mundo buscaba entender, que era la bola, porque así le decían. Esa frase mexicana de sepa la bola alude a un canon literario de un movimiento. Cuando pensamos en el realismo mágico y en toda esa construcción, pues claro que tenemos nuestro gran referente, Gabriel García Márquez. Pensamos también en Juan Rulfo, en ese canon de ese boom latinoamericano que estuvo centrado en ello. Y así podemos pensar en el siglo de oro español y en los diferentes espacios que la literatura nos ha marcado.
Pero cuando pensamos en eso, que son las grandes glorias de la literatura, también observamos quién busca romper el canon. Y la idea es, ¿cuál es el canon? Es un estilo de escritura. Cuando estaba el realismo mágico, todo el mundo quería escribir como García Márquez. Todos querían escribir bajo ese estilo, bajo ese modelo, y hasta paralelismos en autores que compartimos el gusto, como Roberto Bolaño, Raúl, su servidor, Laura, pues lo que encontramos, eso se parece a García Márquez. Pero cuando ustedes leen Crímenes Impunes, los digo con respeto, no se parece a ninguno. Pueden decir, es Bukowski, aparecen alusiones a China. No es Bukowski. Es que lo que intenta hacer es un ejercicio libre, como un estilo de creación. No, es estridentista. Tampoco. Lo que busca es proponer un canon, como se proponen. ¿Y cómo se proponen los textos literarios? ¿Cómo se crean los cánones? Dejando simplemente la expresividad del autor conformar su propio estilo literario. Y eso creo que es la gran aportación que tiene la lectura de Crímenes Impunes. Está marcando una propuesta de canon de escritura. Pueden decir, bueno, pero es que eso es difícil que se pueda poder proponer desde una obra. No, o sea, si yo pienso en la literatura argentina y pienso en autores de culto como Osvaldo Lamborghini o César Aria, pues encuentro un estilo muy particular de escribir, de hacer literatura, que no se parece a ningún otro. Cuando leo a Raúl, yo leo un estilo literario que no se parece a ninguno. Esa es una propuesta de un canon. ¿Qué es lo que lo va a consolidar? Los siguientes libros que sigue escribiendo, uno de próxima publicación, que me adelanto en el anuncio, que esperemos que también este sea un foro en el cual pueda presentarlo, y que va haciendo una propuesta valiente, porque como toda obra literaria, cuando se presenta, pues va a generar posiciones a favor, posiciones que no van a terminar de entender el libro, y solo el tiempo va a permitir que éste se asiente. Y aquí quiero citar a Ernesto Sábato. Ernesto Sábato siempre le hacían una pregunta recurrente, porque fue una de las primeras figuras más o menos mediáticas en la literatura latinoamericana. Borges, que estaba vivo, casi no le gustaba dar entrevistas, ya tenía problemas de ceguera, no le encantaba tanto. Piglia era más relacionado con la cuestión de la escuela y demás, no le gustaba hacer opiniones públicas, pero a nuestro Sábato le encantaba, con Abdalón el exterminador, y le preguntaban todo el tiempo y le decían, oiga maestro, ¿qué leer al término de las entrevistas? Y él decía, no lea novedades, no lea bestsellers. Decían, oiga, pero entonces, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo va a llegar a un punto? Dice, pero sí lea aquello que marca una propuesta diferente. ¿Y cómo voy a saberlo? Pues simplemente coge algunas páginas y vea, ¿se parece a algún otro texto? No se parece a ninguno. Compre ese libro, véalo, porque es lo que va a encontrar usted que tiene una valía en la literatura, porque ahí es donde se está haciendo el nuevo canon, la nueva historia literaria. Y eso, lo digo abiertamente en este foro, es lo que va a marcar y lo que marca la impronta de Raúl Iruegas Álvarez como escritor. Es un abogado muy exitoso, es un profesor muy exitoso porque comparte con generosidad su conocimiento. Ahí es donde está el éxito, que lo hace generosamente y toma la vocación por hacerlo, tanto en litigio como en sus casos. Pero también será un escritor exitoso, y es un escritor exitoso, porque con esa misma generosidad presenta su obra y queda ante este mar de opiniones. Es un acto pues muy valioso para conformar su postura y su canon. Y eso es lo que quiero señalar. Muy querido amigo y paisano, más querido de mis amigos, gracias por invitarme. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Aprecio mucho, amigo. Bueno, pues muy buen día a todos. Saludo con el mayor respeto a quienes integran esta mesa, así como a todas las personas que el día de hoy nos acompañan, amigos, alumnos, colegas. Muchas gracias por estar aquí. De manera especial, expreso mi reconocimiento y agradecimiento a las autoridades de quien hoy considero mi alma mater, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Un reconocimiento al doctor Jorge Nader Curi, digno titular del INACIPE, así como a la maestra Rebeca, así como a nuestro querido maestro Juan José.
así como a todos y cada uno de los organizadores y que dieron pauta para esta noble presentación, sobre todo por hacer posible este espacio de reflexión y que sin duda fortalece entre la academia, la práctica jurídica y la realidad social que enfrentamos día con día. Es para mí un alto honor participar en este encuentro en torno a una obra que no solo escribe en el ámbito literario, sino que dialoga directamente con cada uno de nosotros y de los problemas que tenemos día a día, sobre todo en la procuración de justicia de nuestro país. En primer término, deseo expresar un reconocimiento especial al doctor Raúl Iruegas Álvarez, autor de Crímenes Impunes, a quien en principio conocí en un aula, fue mi maestro, lo digo con orgullo, y justamente en este digno instituto. Hoy también nos une una relación profesional, somos colegas, somos socios, pero más allá de eso, y lo que digo con mucho agrado y reconocimiento, somos amigos. Su trayectoria dentro de la Procuración de Justicia y del litigio se ve reflejada en esta obra, que trasciende a lo narrativo para convertirse en un ejercicio crítico sobre la violencia, la impunidad y la condición humana. Asimismo, me permito reconocer la presencia de la doctora Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora general de acusación, procedimiento y enjuiciamiento de la Fiscalía General de esta Ciudad de México, cuya labor en la conducción estratégica de la acusación penal y en la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio constituye referencia obligada en la búsqueda de justicia efectiva. A nuestro querido amigo multidoctor, doctor Ever Omar Betanzos, quien además de ser una persona asombrosa, su humanidad lo ensalza en cualquier lugar en que se hace presente. Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y cuya destacada trayectoria en instituciones fundamentales de nuestra federación, sobre todo en bases principales del Estado mexicano, aporta una visión sólida sobre los mecanismos de control, de fiscalización y de responsabilidad pública, elementos indispensables en cualquier análisis serio sobre la impunidad. La convergencia en esta mesa de perfiles con experiencia directa en la procuración de justicia, desde la academia, la investigación y la práctica institucional, permite que el análisis de esta obra no solamente se trate de una aproximación literaria, sino también de una reflexión que interpela directamente a nuestro sistema de justicia y a la realidad que nos rodea. El análisis que pretende hacer su servidor básicamente impera en tres ejes centrales que para todos es nuestro día a día, que todos analizamos en los periódicos, en la radio, con los problemas que tienen nuestros propios familiares, inclusive amigos. La violencia, la impunidad como un fenómeno no solo jurídico, sino también un fenómeno cultural y psicológico, así como la identidad de los sujetos. Sin darles mayor explicación, en las primeras páginas ustedes verán que la obra va a tratar de un pequeño problema de tráfico, dos personas que lamentablemente se lían a golpes y termina en la muerte de uno de estos. Nos podrán decir, oye, es que ya nos explicaste el libro, ¿no? El libro no solamente tiene este matiz de explicar la muerte de un personaje, sino que el narrador, que a la vez es el personaje principal, realiza un discurso interno en el que tal vez evade su responsabilidad o tal vez desea ir a un lugar diferente o que tal vez está disociando la naturaleza en sí del acto. Esta crisis de identidad que tiene nuestro principal personaje, podríamos relatarla como que cada uno de nosotros podemos actuar de forma diferente ante una eventualidad. Si el día de hoy temblara, muchos correrían, muchos gritarían, otros tomarían una postura para tratar de calmar a los demás, etc. Este libro aborda específicamente cómo una persona diferente a lo que escuchamos en la mayoría de los medios, que los criminales no tienen educación, que los criminales no viven o no tienen la oportunidad de llegar a diferentes áreas académicas como lo es estudiar primaria, secundaria, entre otros de grados superiores, sino que es una persona que cuenta con
no solamente conocimientos literarios, filosóficos, culturales, deportivos, y que eso habla todavía y convierte a nuestro personaje principal en una persona difícil de suponer cuál va a ser su siguiente paso. Debemos de recordar que un acto de violencia externa puede surgir de un detonante mínimo. Todos hemos visto en nuestras noticias del día a día que una persona, por un tema de tránsito, pierde la cordura y la persona se lía a tiros con la otra y la asesina. Pero lo podemos ver en otros contextos, contextos de parejas, por tal vez una mala palabra con un amigo, con algún compañero, se puede detonar no solamente en algo mínimo, sino en algo que termine relaciones, que tal vez pueda terminar inclusive con naciones. Entonces, la importancia de verificar a través del autor que las consecuencias de nuestros actos tienen una relevancia no solamente en un plan mínimo, sino también en uno máximo. El famosísimo efecto mariposa, que a veces creemos que no va a suceder nada si yo hago esto. Pero ¿qué tal si sucede? Dentro de esta magna obra encontramos temas de impunidad. Va a ser una de las preguntas que voy a precisar al final a mi querido amigo, porque dentro de esta obra, también sin matarles parte de la relatoría misma, se habla de que la persona sabe que está en México y que la impunidad puede ver en su beneficio. Y páginas posteriores, capítulos posteriores, veremos que esa impunidad también podría reflejársele directamente a él. No ahora como victimario, sino ahora como víctima. Escuchando de manera muy clara a nuestra querida doctora Laura Angelina Borbolla, mencionamos que estamos muy cerca de las fechas del 8M. Y también mi querido amigo relata dentro de estos crímenes impunes temas de machismo, temas de feminicidio, temas de trata. Y todo ello tiene un contexto. ¿Cuál es este contexto? Nosotros en casa siempre tenemos madre, abuela, hermana, tías, pero ¿qué esposa, hijas? ¿Y qué sucede cuando nosotros vemos en las noticias que hay desaparecidos, mujeres que no pudieron regresar a sus hogares, mujeres que fueron atacadas violentamente rumbo a sus trabajos o regresando de ellos o inclusive yendo a festejar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que todos buscamos? Clamamos justicia. ¿Pero qué nos deja esta obra? Que no solamente debemos de clamar justicia, como bien comentó nuestra querida doctora Laura Angelina, a través de gritos, a través de manifestaciones. También tenemos que hacer un análisis interno de cómo es que tratamos nosotros mismos a nuestras propias madres, a nuestras propias hijas, a nuestras propias parejas. El análisis de este libro ha sido enriquecedor para su servidor. Debo decirles que en este fin de semana leí 3 veces la obra y el día de ayer la volví a releer, porque cada vez vas encontrando algo más. Cada vez que cita una canción, cada vez que cita a una mujer idealista, su Vero Blue, entendemos que la persona está tratando de buscar específicamente calma. Ante un caos que existe en la realidad, siempre tratamos de tener calma. Ante un caos de una persona que inclusive puede generar violencia, busca calma, porque esa es también parte de esta obra. ¿Cuál es la condición humana de cada uno de nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Cómo nos ven las personas? Pero sobre todo, ¿qué guardamos? Dentro de esta intervención, quiero mencionar que esta obra critica no solamente a las instituciones, critica a las personas en sí. ¿Qué es lo que hacemos desde nuestra trinchera? ¿Qué es lo que buscamos siempre? Que las instituciones realicen su labor, que las instituciones sean incorruptibles. Pero ¿qué sucede cuando esa persona se encuentra del otro lado de la moneda? Busca la impunidad, busca buscar lagunas dentro de la ley, busca estar del otro lado para que realmente
la justicia no le llegue a él. Es una magna obra, los invito de todo corazón a leerla. Cuando la vuelvan a leer, se van a dar cuenta de cosas diferentes. Cuando estén aburridos y digan, oye, en el libro el autor mencionó una obra, o quieran escuchar de alguna clase de música, lean el libro, les va a dar una pista de algún título, les va a revocar algún momento histórico, algún momento deportivo. No solamente tiene la obra este matiz de demostrar que un acto mínimo puede detonarse en algo mayor, sino que en general nosotros podemos ser planteamiento de este cambio. Para culminar, si así me lo permite, para que también el autor nos pueda expresar algunas dudas que de primera cuenta su servidor tiene, pero justamente en este instituto donde mi querido doctor Raúl me dio clases, hablamos en algún momento de los 4 cuadrantes de la ventana de Johari, perdón. Me gustaría saber si tiene algún matiz esta explicación que en su momento tuvimos en la academia. Y asimismo, hacerte 2 preguntas muy puntuales. ¿La intención es evidenciar el problema externo del sujeto? ¿Evidenciar qué? Evidenciar Ajá. que el problema es el sujeto externo o en general la civilización que lo rodea. Y por último, si medianamente nosotros participamos directa o indirectamente de lo que criticamos. No me queda y me resta más que agradecer a todos por su participación y su asistencia, y sobre todo en este marco de los 50 aniversarios del Instituto Nacional de Ciencias Penales, agradezco mucho su tiempo a todos. Pues adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias amigo, gracias a todos de nueva cuenta. Iniciaré con algunas menciones en torno a mi querido paisano, el paisano más ilustre que conozco, más ínclito, grandilocuente. Quienes no lo saben, el doctor Eber Betanzos, multidoctor, también doctorado honoris, tiene más de 30 acreditaciones entre especializaciones, maestrías, doctorados, pero si eso les asombra, tiene además 7 licenciaturas, pero si eso les asombra, tiene más de 40 publicaciones, pero si eso les asombra, tiene más de 10 compilaciones, coordinaciones, pero si eso les asombra, es investigador de años y años, pero si todo eso también les asombra y da clases y demás, habla 12 idiomas. Pero si eso les asombra, es una persona extraordinaria porque su principal virtud que tiene, mi querido paisano, es que es la persona más humilde que conozco. Lo digo abiertamente, lo digo también abiertamente, eres el más brillante, eres la persona más brillante que conozco. Y de entre las personas que conozco, porque en alguna ocasión escuché un demérito de cierta persona, que jamás te la comentaré, pero un demérito en el sentido de, bueno, posiblemente conozcas pocas personas brillantes, ¿no? No, conozco un premio Cervantes, conozco a Elena Poniatowska, conozco a varias personas que son sumamente brillantes, mi querida amiga, la doctora Laura Borboya, toda una institución que conoce de justicia, o sea, conozco personas brillantes. Soy de Oaxaca, Oaxaca hay muchos paisanos brillantes, pues no conozco uno más brillante que tú. Y tengo la relación de llevarme con artistas de hace muchos años, llevarme con académicos de mi tierra de hace muchos años, pero el que brilla cual lampo en oscuro firmamento eres tú, querido paisano. Te lo reconozco de todo cariño, de todo corazón, con la querencia sempiterna que nos en este caso nos lleva el día de hoy a guardar esta hermandad, ¿no? Lo segundo que quiero comentar y que tiene que ver con tu intervención, mencionabas esta mancomunión del texto en el terreno jurídico, pero que aborda un espectro literario. Algo que quiero hacer la mención, que en los funerales dices y en las presentaciones del libro se encuentran los amigos, bueno, y también a los puntos extras que uno luego les dice a los alumnos para que vengan a soportar una posible y eventual tediosa presentación del libro, pero trataré de ser lo más breve, ¿no? Pero de cualquier forma, algo que sí quiero comentar porque también los convoca a ello, ¿no? Hay un aliciente especial y les agradezco de corazón, sea o no con esos beneficios y demás, ¿no? Pero de cualquier
cualquier otra forma, ciertamente algo que intento instaurar en las aulas, quienes me siguen en redes sociales, publico todos los años algún tipo de reseña, publico cuántos libros voy leyendo al año. En este año creo que llevo, bueno, ya no recuerdo cuántos llevo, pero llevo como 60 o 60 y tantos. Entonces, pero los publico no con una cuestión de la vanagloria que resulta vituperio muchas veces en boca propia, sino lo hago como una cuestión de que se intente realizar una cuestión inspiradora, ¿vale? Yo algo que les digo en todas mis aulas es, quien me lea un libro de licenciatura tiene un punto extra. Oiga, profesor, y si leo 2, tienes 2 puntos extra. Y si leo 3, pues tienes 3 extra. Y si leo 10, tienes 10. Ya después, pues no, si lees 20, pues no hay más arriba de la calificación perfecta, que es 10. Pero no me he encontrado a nadie que dé estas más de 2 puntos, más de… No hay, normalmente. Y eso también me lleva como con una cuestión de tristeza, que el abogado en algunas latitudes se nos dice letrados. Debemos estar inmersos con las letras. Y la literatura nos ha permitido conocer, yo no podría conocer de mejor manera la teoría del delito y la teoría del codominio funcional del hecho, por ejemplo, que con una obra como Otelo de Shakespeare. Yo no podría entender a la ciencia de la criminología si no fuera por una obra, en este caso como Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Yo no podría posiblemente tener los alcances que hoy veo de la Procuración de Justicia y sus propias inclemencias y sus propias arbitrariedades si no hubiera leído Cranqueville del Premio Nobel de Literatura Anatole France. Decía Jiménez de Azúa, este gran jurista, que aquel que no haya leído a Cranqueville, la trágica historia de Cranqueville, no se puede jactar como jurista. Entonces, ciertamente yo con todos estos textos que me han acompañado en esos días de vacío, de duda y ansia, que son mis compañeros de casa, los libros, te permiten tener una visión panorámica de muchas cuestiones. El texto ciertamente, ahora abordando la participación de mi querida amiga la doctora Laura Borbolla, tiene que ver con un clamor, un grito de exigencia que también como sociedad, en donde nos vemos, decía el maestro Malagón al último, ¿qué es lo que hacemos? Una obra literaria que ahorita me viene a mente, Fuente Ovejuna lo mató. ¿Quién mató al comendador? Decía Lope de Vega, ¿no? Félix Lope de Vega, Carpio, parte del siglo de oro de las letras. Decía, Fuente Ovejuna lo mató. Coautoría podría ser alternativa. Hay un principio que es de personalidad de la pena, pero ahí nadie sabe. Lo mataron todos. Estaban hartos de todo el abuso, de toda la arbitrariedad. ¿Por qué cayó Roma, por ejemplo? Cae Roma y lo relata Roma, todavía no imperio, sino monárquico, cae por la violación a Lucrecia. ¿Y quién nos lo dibuja? Shakespeare. Entonces, el tema de las letras evidentemente te permite visualizar de esta forma el tema de lo que comentaba el 8M, en dónde estamos como sociedad, qué hacemos, quién es la protagonista de Fuente Ovejuna. No es en una sociedad machista de toda la historia, es Laurencia, si mal no recuerdo. Laurencia es la que, como una amazona, se lanza en contra del comendador, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en los índices de violencia que tiene nuestro país? Una apatía social. Existe una apatía social. ¿En dónde estamos? Yo he hecho muchos textos exigiendo que se erradique la violencia en contra de la mujer. He hecho muchos de estos textos en contra de la violencia contra las mujeres. Pero ¿en dónde estamos? Hay que tener esa conciencia. Por medio de la literatura, por vez primera, conocimos de las atrocidades que se hacían, por ejemplo, con las muertas de Juárez. Cuando yo le pregunté a mis maestros universitarios qué pasaba con las muertas de Juárez, les estoy hablando de hace 20 y tantos años. No, hombre, eso no existe, es cuestión de locas. No, decía otra palabra y de viejas locas decían. Entonces, y todos te decían que eso no existía. Con posterioridad se vio y hoy sabemos que existe la violencia contra la mujer. Hay tratadistas que omito nombres porque son pléyades del derecho penal, pero que dijeron que el feminicidio no existía, que era una atrocidad. Entonces, hoy sabemos que sí hay feminicidio. Hay condiciones en donde se dan con saña, con mayor violencia. ¿Y quién lo retrató en su tiempo? Antes de perder la vida muy joven, bueno, joven para mí, yo tengo 45 años, Bolaño muere de 50 y tantos, 52 años. Roberto Bolaño, en Los Detectives Salvajes, retrata esta ciudad ficta que es Santa Teresa y en donde retrata las muertas de Juárez. De ahí sería Campo Algodonero, Recomendaciones de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta obra evidentemente sí tiene una voz de exigencia, sí tiene
hay una parte que yo nombro a la mujer cuando se les nombra de 4 letras como con más de 40 apelativos, con todos los apelativos de este, o sea, yo no encuentro, o no lo sé, alguien me podría decir, algún lingüista, si cuando uno se refiere tal vez a un perro canónido, si se refiere a un burro o negro, a cefalosímil, no sé, jumento, en fin, pero 40 apelativos para nombrar con 4 letras a la mujer. Eso, o sea, creo que nos debiera llevar a esta reflexión. Como tal, abordo toda esta temática, pongo todos estos apelativos, lo hago a propósito, porque tiene una razón de ser. Tiene la razón de tratar de mover al lector en muchas aristas, en muchos variopintos, que el lector recapacite las consecuencias que puede llevar en los actos. Título Crímenes impunes lleva los 2 objetivos que persigue el derecho penal. El derecho penal persigue, por un lado, el delito y por otro lado, consecuencias jurídicas. La impunidad como lastre, la no punición, el no castigo, nos lleva a una reflexión final. Por último, y para no dejar de lado la muy brillante participación de mi querido amigo, decirte, como muchas veces se dice, yo creo que en este caso el alumno superó al maestro, lo has demostrado también en algunas audiencias, yo te respeto mucho, Isaac, has sido de los más brillantes alumnos, pero además con mucha disciplina, con mucha dedicación, sabes que tengo un carácter muy irascible, sabes que soy muy estricto en muchas cuestiones, pero pues ahí la hemos llevado muy bien en todos los asuntos y demás. Haces una exposición brillante, me haces una serie de preguntas. Yo no recordaba el tema de la ventana de Johari porque muchas veces me meto en distintas temáticas cuando abordamos cuestiones de materia penal. Y pues es como, tú también un poco lo decías, es cómo puedes actuar. Muchas veces nosotros decía esta ventana de 2 psicólogos en donde advierten cómo todos te ven y cómo tú sabes que te ves. Esa es la primera ventana. La segunda es cómo todos te ven, pero tú no sabes que a ti te ven así. La tercera ventana es cómo tú sabes que te ven, pero no te ven así. Y la cuarta es cómo tú no sabes cómo vas a reaccionar, pero los demás tampoco sabes cómo van a reaccionar. Entonces, por ejemplo, yo podría decirles de bote pronto, yo no sería un criminal en este sentido, criminal de un tema de un secuestro, un asesinato. Bueno, pero yo no sé cómo reaccionaría si tocan a mi esposa, que por cierto agradezco que está por ahí mi querida esposa. Agradezco a todos los presentes, viene gente por ahí de Veracruz, que le agradezco que me acompañe el día de hoy. Mis alumnos, o sea, siempre voy a estar agradecido con todo mi alumnado, entre algunos de los que sé el nombre, Jorge Calafel, un alumno brillante, fue jefe de grupo, Pato Mascareñas, Patricio, muchas gracias por venir, Carlos Iriza Rascón por ahí, en fin, de algunos no. Veo a mi maestro Ángel González, también le agradezco infinitamente, una mente brillante, fue encargado de la biblioteca PGR por más de 20 años o no sé cuántos años, pero a quien le he aprendido mucho, quien me ha recomendado seguramente más de 100 textos y que me he dado la tarea de abordarlos. Entonces, con eso yo creo que doy por cerrado esta presentación del libro, a menos de que tengan alguna inquietud el público, pero muchas veces también lo breve es bienvenido. Entonces, los invitaría finalmente a adquirir la obra. Decía Borges, tocaste a Sábato y nada más, Sábato me encanta también, Sábato recomendarles El túnel, no nada más Abadón, el exterminador de esta trilogía, En el túnel, que me parece los protagonistas es Juan Pablo Castel y no me acuerdo, y María y Berén, creo que es la protagonista. Después está la continuación, que es sobre héroes y tumbas, en donde los protagonistas es Bruno Martín, y no recuerdo la protagonista, hija de pintor. En el primero es pintor Juan Pablo Castel. Y la tercera, Abadón, el exterminador el informe sobre ciegos, que es una bomba de Sábato. Pero cierro con una frase, no de este luminoso argentino, sino de Borges, y por eso los invito a adquirir la obra. Decía Borges, si no te gusta la literatura, no la hagas. Si no te gusta leer, no leas. La literatura es solo una de las tantas cuantas formas de obtener la felicidad. Y cerraba lapidariamente y decía, y a nadie se le puede obligar a ser feliz. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Gracias. De verdad. Agradecemos a todos los participantes y abrimos una pequeña sección de preguntas y respuestas por parte del público. De manera ordenada les pedimos que levanten la mano y los compañeros
de la educación continua les brindarán el micrófono. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Aquí de frente, por favor. Bien, muchas gracias. Soy José Antonio Garza, de Líderes de Nuestro Tiempo. Ya le he hecho esta pregunta al doctor. Después de tanta carga de trabajo y tanta responsabilidad y estar como catedrático, ¿a qué horas y cuándo cierras la puerta para poder escribir? Gracias. Pues cuando llega la inspiración, decían que Alba Edison, ¿no? Que hizo, hay algunos que dicen que se pirateó como 500 inventos de Nikola Tesla, pero tiene patente en 1500, entonces hizo 1000, ¿no? Y él decía que son 99% de transpiración, 1% de inspiración. En mi caso no tengo el talento tan disciplinario, no tengo tampoco la inspiración, ese talento nato que pudiera ser por la pluma, pero de pronto llegan esos ratos en donde tienes oportunidad. Yo al rato tengo clase, tuvimos audiencia hoy en la mañana, mandamos uno de los abogados a Puebla, tengo clase también, tenemos audiencia, en fin, pero te das los tiempos para tratar de leer. Leo prácticamente todos los días, como duermo todos los días prácticamente, entonces leo de la misma forma. Y escribo, ya viene un nuevo texto, está la continuación de este, pero otro que ya se va a publicar tal vez en 2 meses, que es de relatos y cuentos, y otra obra que ando realizando, un tratado de prueba, de régimen, de teoría de la prueba. Es buscar los tiempos, pero aprovechar siempre la inspiración, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Aquí enfrente me parece que tenemos otra, por favor. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? Sí. Perfecto. Doctor Raúl, yo quería preguntarle a su criterio de qué manera Crímenes Impunes evidencia las fallas estructurales del sistema de justicia penal mexicano. A su vez, también quería saber qué responsabilidad como tal le asigna a las personas y a las autoridades justamente en este tema de impunidad. Mira, pues somos corresponsables o cómplices muchas veces hasta de la opacidad. El tema, por ahí fallas del sistema, bueno, hay fallas estructurales que venimos arrastrando. Hay falencias todavía que se exigen en la instauración e implementación del sistema. Hemos sido compañeros de batallas ahí, con todos los de esta mesa. Estuvo Laura en PGR, estuvo mi querido paisano en PGR, fue su procurador de la República. Juan José Olea fue director del Instituto de Formación, nos conocimos siendo homólogos de instituciones de entidades federativas. Creo que lo que nunca se hizo fue un tema de evaluación. Faltó siempre dentro de la instauración, tú fuiste responsable de la instauración, Laura Borboya fue responsable de la instauración del sistema en Querétaro y nunca se realizó el tema como tal de la evaluación. Eso faltó. Tema de capacitación. Por ejemplo, no es como hablar de temas de en contra de la reforma, pero ciertamente se necesita preparación. El juzgar es una cuestión bastante delicada. La administración de justicia, pero también la procuración de justicia. Laura, que conoce las entrañas de la Fiscalía, que ha sido su procuradora, que es su procuradora, pero que ha tenido otras subprocuradurías, evidentemente conoce toda esta falta de capacitación que hace falta en el Ministerio Público. El Ministerio Público hace 2 cosas, a saber, es una, estoy o no estoy en presencia de un hecho que la ley distingue como delito, y para eso necesito conocer teoría del delito. Si sí estoy en esa presencia, es le endilgo o no le endilgo, imputación de responsabilidad de una persona. Entonces, tarea no menor, mucha formación, mucha capacitación. Entonces, evidentemente, eso tiene que ver con las fallas del sistema en tratando de contestar tu pregunta. Y por lo que alude a lo último, si es la sociedad o si es el individuo, evidentemente sí somos muchas veces cómplices en todo. En lo que consumimos, lo que decía Isaac, en lo que hacemos, puede pasar en un alumnado, cuando tú adviertes que nadie defiende a un compañero, no necesariamente una compañera, pero cuando no defiende una compañera, hay que alzar la voz. Siempre hay que exigir la justicia, siempre se debe exigir justicia en todos los parámetros y no hacer o no realizar una cuestión de moral interna kantiana. Actúo bien cuando todos me ven, pero cuando estoy detrás de la puerta de mi casa, pues, o sea, de lo peor con mi esposa, de lo peor con tus seres queridos, no sé. O sea, sería en ese sentido. Es una cuestión de reflexión y espero que les sirva de algo esta obra Crímenes Impunes. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta que le gustaría realizar? Aquí enfrente, por favor, tenemos otra. Doctor, ¿tuvo alguna historia detrás que lo inspiró a crear Crímenes Impunes? Pues no,
O sea, realmente incluso la protagonista como tal, o sea, sería hasta una cuestión de miedo para mi esposa, pero de verdad le prometo que no, es más, sería hasta ponerse una soga al cuello y demás, ¿no? Pero no, o sea, realmente sí hay cuestiones de vivencias que tienen que ver con todo lo que acompaña la narrativa de la historia. Es un texto de narrativa, es un relato grande, o si quieren verlo novelado, no, como lo quieran ver, pero al final no hay una situación que se diera con esas condiciones. Sí tiene mucho una forma, sí creo que sí, una condición propia en los textos, salúdame, que he realizado, sí tienen esa condicionante, mucha mancomunión con literatura, pero mucha mancomunión también con algunos brotes que surgen en la sociedad, ¿vale? Gracias. Vale. ¿Alguien más? Bueno, pues en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales queremos hacer entrega de un reconocimiento y un obsequio por su valiosa participación esta mañana. Para esto, el maestro Juan José Olea Valencia hará entrega de este pequeño obsequio y pido a la doctora Laura Borbolla Moreno se ponga de pie. Al doctor Eber Betanzos Torres, por favor. Y finalmente al maestro Isaac Malagón Vargas. Les pedimos a todos los participantes si se pueden poner al centro del salón para tomar la fotografía oficial del evento. Muchas gracias. Aprovecho para agradecer a nuestro amable auditorio por estar aquí esta mañana y a las personas que nos acompañan vía Facebook Live. Es formidable contar con su presencia. Finalmente, les recordamos que tenemos un punto de venta de libros para las personas que quieran adquirirlo, saliendo en el lobby de la biblioteca. Y también les invitamos a que consulten nuestras redes sociales y página oficial para que vean todo lo que tenemos preparado para ustedes. Muchas gracias y que tengan excelente día. Gracias.